Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es poder compartir de vuelta una vez más la palabra de Dios todos juntos para seguir aprendiendo, más en este tiempo que es un tiempo bien complicado. Esta palabra realmente me la dio el Señor y si bien los pasajes que vamos a ver los leí tantas veces, pero a medida que pasó el tiempo la claridad fue mayor, la revelación fue mayor y tuve esa inquietud de poder compartirlo con ustedes. La titulé la prédica ¿Preparados para lo que se viene? ¿Estás preparado para lo que se viene? Hay una gran oportunidad. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, en uno de los seminarios que yo iba de comercialización y de relaciones públicas, recuerdo que una persona nos decía que el futuro pertenece a aquellas personas que ven las oportunidades antes que se hagan obvias. Y sí, hoy me doy cuenta que es así. Muchas cosas que hace muchos años estaban siendo vistas como oportunidad, pero llega la oportunidad a tu vida y de repente no la podés ver. Pero en este caso, estudiando bien a fondo este tema, veo que en la vida de los seres humanos vienen muchas oportunidades. A tu vida ha venido en diferentes tiempos oportunidades, pero te diste cuenta también que estas oportunidades son temporales y perecederas. Ahora, hay una oportunidad que es la mejor, y eso es la mayor alegría que puede haber en un ser humano cuando ese acontecimiento en la vida de alguien sobreviene, y se trata de una oportunidad que es totalmente atemporal, imperecedera, es inmortal y es eterna, y eso es maravilloso. Siempre hablamos que Dios es un Dios de oportunidades. Lo has escuchado muchas veces eso de todos nosotros, y la verdad es que lo es. Dios concede al hombre muchas oportunidades. Lamentablemente, el ser humano muchas veces la desaprovecha, la desestima. El tema aquí es saber distinguirlas. Esa es la cuestión principal, el gran secreto para encontrar esa segunda oportunidad, porque a veces te viene la oportunidad y es la última oportunidad de tu vida. Pasó el tren y vos te quedaste abajo. Entonces, el saber distinguirlas y valorarlas, eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. En la Biblia vemos muy buenas oportunidades que Dios les da a los hombres en infinidad de casos, pero lamentablemente muchos de ellos han tomado decisiones que los han llevado, esas malas decisiones, a malas consecuencias. Tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. En Génesis vemos varios, entre ellos Adán, por ejemplo. Adán fue tristemente desobediente, ¿pero en qué? En no instruir bien a su esposa, a Eva. Y ambos se perdieron la gran oportunidad de disfrutar la bendición, esa bendición maravillosa que Dios tenía preparada para ellos, y no tuvieron una segunda oportunidad. Acá siempre está el caso de que todos le echan la culpa a Eva, pero el que recibió la instrucción de parte de Dios fue Adán. Esa oportunidad la recibió Adán y se la instruyó mal a Eva, y cayeron los dos. Bien, otro caso que yo vi también en la palabra de Dios es el caso de Saúl, un hombre fuerte que fue escogido por Dios, fue admirado por el pueblo, pero el hombre lamentablemente tenía las emociones lo dominaban, era muy orgulloso, tenía celo, tenía una impetuosidad tremenda al dirigirse a las personas. Bueno, esa impaciencia y todo eso, ese carácter impulsivo, lamentablemente hizo que perdiera de seguir gobernando el reino de Israel. ¿Y qué sucedió? Perdió la segunda oportunidad que Dios le podría haber dado si hubiera hecho las cosas bien. Y otro caso ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es el de Judas, que por su deslealtad, ¿te acordás que era el tesorero del grupo de los 12 de Jesús, de Yeshua? Y él fue un tesorero impío y fue desleal por su ambición. Y vemos cómo Dios, en ese caso, también este hombre perdió esta segunda oportunidad. Hoy día, que hay en la vida cotidiana muchas oportunidades que a la gente le llega, muchísimas oportunidades que sobrevienen en los momentos quizás que vos ni la estás esperando, pero qué claridad tenés que tener, qué simpleza para distinguir cuando la oportunidad viene y es para vos. Entonces queda claro que cuando llega a tu vida una oportunidad hay que estar preparado.
Porque si estás preparado en esa oportunidad que es para vos, te toman. El tema, si no estás preparado, te dejan afuera. Y eso pasa en muchas ocasiones por no distinguir las buenas oportunidades. Siempre hay que estar preparado. En la Biblia hay una parábola justamente que a mí la leí un montón de veces y seguramente vos también, la estoy buscando ahora el pasaje. Está en Mateo 25, 1, 13. Dice en el 25:1 en esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, las 10, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta aquí. Aquí vemos cómo Jesús, Yeshua, hace una comparación. En el comienzo, en 25:1, habla de entonces el reino de los cielos. Hace una comparación justamente del reino de los cielos con un evento de esa época que se acostumbraba, que se trataba de una boda, donde había las 10 vírgenes representaban a 10 damas de honor que eran invitadas, que acompañaban, hacían todo el acompañamiento nupcial en la boda. Esta parábola es algo maravilloso porque tiene un contraste tremendo con respecto a la segunda venida de nuestro Señor. Es un retrato que nos habla justamente de la segunda venida del Señor, esa gran oportunidad tan esperada por todos, el gran evento, el gran acontecimiento que es la segunda venida de nuestro Mesías. Y en estos versículos justamente es donde Yeshua, Jesús, nos deja algunos recordatorios que son muy útiles. Uno es que cuando viene un evento así a nuestras vidas, tan importante como en este caso la segunda venida del Señor, tenemos que reconocer la oportunidad, y ser prudentes, edificar nuestras vidas sobre la roca y no ser insensatos edificándola sobre arena, como dice Mateo 7, 24 y 26. Estemos preparados para su regreso. Viene el acontecimiento a tu vida y hay que estar preparado para su regreso. Y esto lo vemos en el versículo 4 del capítulo 25, que dice: «Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas». Entonces, cuando llegue el Señor, encuentra a su esposa sin mancha y sin arruga, como dice en Efesios 5:27, que son las bodas del Cordero, el Señor y su novia. Y el tercer punto que el Señor nos da un aviso es que van a haber personas que no van a estar preparadas para la oportunidad. Y esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 25. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, para ingresar a la boda, sin eso no podían ingresar. Cuando el esposo vino, estas últimas, las insensatas, quedaron afuera. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso es que tenemos que estar preparados ante semejante maravilloso acontecimiento. Observen algo muy importante, que las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, externamente se veían iguales, actuaban igual. Y eso lo vemos en el versículo 1. En el 25 dice: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo». Se veían igual, actuaban exactamente igual. Sin embargo, las prudentes fueron previsoras. No así las insensatas, que profesaban ser creyentes y ser parte de la novia, del esposo, del que se iba a desposar, del Señor que se iba a desposar con ellas. Y del versículo 1 vemos la semejanza entre ellas. Ahora, en el versículo 2 al versículo 10 vemos la diferencia entre ellas. Y esa diferencia es interna. Parecían iguales, pero no lo eran. ¿Qué nos enseña esta parábola de las vírgenes? Que el trigo y la cizaña se ven parecidos, se ven casi iguales, pero esto no garantiza una salvación genuina y verdadera en las personas. Justamente en la parábola del trigo y la cizaña lo vas a leer en Mateo 13, 29, 30, que dice: «Él les dijo,
hablando el Señor a los discípulos. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto dijo el Señor. Ahora, ¿qué puede pasar si no busco su presencia y me vuelvo al primer amor? A ese amor que cuando lo conocía al Señor uno estaba con toda la disposición, era constante, perseverante en las cosas y lo seguía a Él y confiando en Él. ¿Sabes lo que puede pasar? Podemos ser como las vírgenes insensatas que se veían como creyentes y seguidores verdaderos. Hoy día en muchas congregaciones alrededor del mundo podemos ver creyentes que pueden ser cizaña, que pueden actuar como las vírgenes insensatas, que están junto a las prudentes, porque no se preparan, no buscan de su presencia, y si uno no le busca a Él, lamentablemente lo termina no conociendo a Él. O sea, no nos puede dar lo mismo, y no podemos desmerecer tan grande amor. Entonces, vos mirá lo que dice 2 Timoteo 3:5, y te lo leo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dice la palabra: a estos evítalos. Eso dice la palabra de Dios. O sea, pueden actuar como verdaderos creyentes y hasta servir. Las vírgenes insensatas servían, estaban sirviendo, iban a entrar a la boda, pero no entraron, quedaron afuera, por la falta de aceite, por la falta de unción, por la falta de esa fe salvadora que no tenían. Hasta creo que eran amigas de las prudentes. Seguro que sí. Pero mira lo que dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, dice el Señor: no os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Es duro eso. Estaban excusándose delante de la presencia de Dios. Y eso es tremendo. O sea, el trigo y la cizaña se ven iguales, solo que uno construye, el trigo construye sobre la roca, sobre Jesús, y el otro construye sobre la arena. En los cimientos se ve la gran diferencia. Hay muchas preguntas y todas las respuestas están en la palabra de Dios. ¿Por qué prepararnos? Muchas veces escuché que me pregunten eso. ¿Por qué prepararnos? Mira, es muy simple. Tenemos que prepararnos porque tenemos que tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que buscar más de Él y que su presencia nos llene para no ser creyentes tibios, para no ser creyentes superficiales. Por eso tenemos que cuidar, pero no cuidar así nomás, cuidar con mucho celo esta tan grande oportunidad de salvación que por amor fue dada por Dios a través de nuestro Mesías, Jesús. Y en Mateo 25:13 dice, justamente de la parábola de las vírgenes, dice: velad, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es tan importante tomar conciencia de esto. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta, que hay un montón, pero están todas en la palabra de Dios las respuestas. ¿Por qué la importancia de prepararnos para la segunda venida del Señor? Quizás falta para eso. ¿Y qué importa? Hay que estar preparados. ¿Y cuándo será este acontecimiento? Y si me acompañás a 2 de Tesalonicenses 2, 1, 3, dice la palabra del Señor. Vamos a ver, esto hay un montón de posiciones, pero acá Pablo es el que lo dice y es el que tuvo un encuentro. En el reino de Dios tuvo un encuentro con el Mesías y fue instruido por el Mesías. Entonces no lo dijo cualquiera. Fue adoctrinado directamente por Jesús. Y miren lo que dice en 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice Pablo a los de Tesalónica, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Ya estamos viviendo en el tiempo más alto, casi pronto en el cenit, en el tiempo más alto de la apostasía, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Por eso nos preparamos. Porque la venida, no importa el tiempo que sea, pero estamos en los tiempos de apostasía. Aparece el antimesías. Entre el antimesías y la segunda venida hay una escena, hay un escenario tremendo que es el rapto. El rapto de las congregaciones, el rapto de sus hijos, el rapto de la iglesia. Y para ese rapto tenemos que estar preparados porque viene una eternidad con Él. Y eso es magnífico y es para estar gozoso en ese gozo de salvación que nos está dando en esta gran oportunidad. Bueno, ahora sí, para concluir, creo que un creyente verdadero sirve a Dios no por temor, sino por amor y retiene su profesión simplemente porque le conoce a Dios. ¿Y cómo lo conoció? Buscándole, permanentemente buscándole, de día y de noche, buscándole en lo privado, en lo secreto, buscándole. Entonces, mirá lo que puede pasar si no buscamos con denuedo de Él en estos tiempos que se vienen, que ya estamos viéndolo y se vienen tremendamente. Mateo 24, 10, 13 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, y ese sos vos y soy yo, dice, este será salvo. Amén. Amén. Como en el caso de las vírgenes insensatas, no es que todos estos, lo que habla Mateo 24, del 10 al 13, se perdieron en ese momento la salvación, sino que nunca la tuvieron, porque la desecharon, porque no, sí falta, sigo haciendo mi vida a mi manera, ¿no? Y eso es triste, porque muchos no van a estar preparados para ver al Señor como Salvador. Van a ver al Señor como juez en la segunda venida, porque todo ojo le verá cuando descienda del cielo. Todo ojo le verá. Pero vos y yo, la congregación, ya va a estar con Él. Y eso es magnífico, eso es para darle gloria al que vive. Gracias, Señor, por esto. Para mí fue un privilegio compartir con vos esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y toda su misericordia y paz esté siempre, siempre sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia y sobre toda la familia de la fe. Amén. Nos vemos. Chao.